Mexicanos, cubanos, argentinos, venezolanos, hondureños, peruanos, chilenos y cuántos países hermanos de nuestro continente se imaginan trabajar al unísono, pensar más allá de nuestras fronteras y ver nuestras similitudes antes que nuestras diferencias. Pues esta es la visión de quienes pensaban en la llamada patria grande, y es algo, mis queridos patriotas, que se puede hacer realidad gracias a figuras como la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien con su liderazgo puede hacer que vecinos incómodos que nada más están pensando en su beneficio, a costillas de estarnos pisoteando a nosotros los latinos, se vayan despidiendo por completo, porque juntos podemos hacer la fuerza. Yo soy Carolina García y te invito a quedarte aquí en tu Patria Grande para escuchar lo que tengo que contarte. Probablemente ya habías escuchado la expresión patria grande, y es que no es para menos, estamos hablando de la unión de los grandes países que conformamos América Latina. Incluso hay algunos escritores importantes que han hecho referencia de este término en más de alguna ocasión. La patria grande es el término utilizado para referirse a las naciones correspondientes a América Latina y a la sorprendente unión tan soñada de los países que integran esta parte del continente americano y las grandes cosas que se podrían lograr. Pero ¿desde cuándo se le acuña este nombre y cuál fue la razón? Hoy te lo voy a contar. En una charla de autores con el medio mexicano Excelsior, Sergio Ramírez de Nicaragua describió a la patria grande un espejo roto en el cual podemos vernos en el rostro, aunque sea de manera fragmentada. El mexicano Antonio Ortuño la interpreta como una serie de países con diferencias importantes, pero semejanzas conmovedoras. Y la argentina Luisa Valenzuela la definió como mi territorio bolivarianamente hablando, esta última haciendo referencia al libertador Simón Bolívar. Y es que es imposible hablar de una patria grande sin mencionar a personajes de la historia como Simón Bolívar, José Martí y José Artigas, pues ellos tenían el proyecto de unificar políticamente hablando a las naciones hispanoamericanas de aquellos días. Bolívar lo planteó en una de sus cartas. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión. Debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Mas no es posible porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes dividen a la América. Esta integración buscada por Bolívar se sostenía de tres pilares: la necesidad defensiva, la seguridad de un desarrollo autónomo y, por supuesto, la igualdad entre los pueblos. Lamentablemente esto solo quedó en un sueño en ese entonces, pues a pesar de los esfuerzos del Libertador por reunir a los grandes representantes, solo se dieron cita los de México, la Gran Colombia y Centroamérica, y se aprobó un tratado de unión, liga y confederación perpetua, pero este solo fue ratificado por Perú, tirando por la borda los ideales que tenía Simón Bolívar, por lo que este ideal fue postergado. Pese a los años que han transcurrido entre esos días de historia a la actualidad, parece que la integración de Latinoamérica es algo imprescindible si queremos la realización de nuestros pueblos. Y es que, lejano a lo que muchos creían, nuestras naciones no son tan distintas entre sí. Nos une la misma sangre y la misma raíz, y en muchos casos una historia similar. Para bien o para mal fuimos víctimas de una colonización. Juntos fuimos testigos de cómo los españoles invasores se apoderaron de nuestras tierras, nuestras casas, y cómo muchas de nuestras costumbres tuvieron que modificar, y aún con todo esto, teníamos una situación muy en desventaja sobre los conquistadores. La unión de estos países no es nada más para la integración económica y comercial, es también la integración social y cultural, lo que es nuestra base en hermandad.
Pero tranquilo, que esta unión no significa que las identidades de cada país vayan a desaparecer. Al contrario, lo que se busca es que se refuercen y que juntas se puedan ir impulsando. Hasta bonito suena, ¿no? Actualmente, este concepto se va retomando gracias al papel que está jugando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha demostrado que desterrar el modelo neoliberal es el principio de la corrección de los principales problemas de las naciones, como la corrupción, la impunidad y el trabajar solo para las clases privilegiadas, aunque con esto se margine a la clase pobre. Es por este trabajo y constante lucha del mandatario mexicano que los presidentes de Cuba y Venezuela, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro respectivamente, ven en López Obrador la fuerza y el liderazgo que toda Latinoamérica necesita para enfrentar al imperialismo, aprovechando el debilitamiento que presenta la derecha en días recientes. En concreto, Maduro considera que el Frente Progresista que conforma el gobierno de México y el nuevo gobierno de Alberto Fernández en Argentina será una pieza clave durante los siguientes años para la articulación de América Latina. Incluso, el mismo Maduro le pidió a López Obrador que encabece este frente progresista y que con sus ideales destierre por completo al modelo neoliberal que está siendo el principal responsable de las afectaciones que presenta en estos días nuestro continente. Algo que se suma a la lucha constante por la igualdad y mejores condiciones económicas y de vida son las protestas constantes que ciudadanos de países como Chile, quienes alzan su voz en contra del autoritarismo y de los abusos por parte de las autoridades. Si analizamos este movimiento social, ellos están buscando que se respeten los ideales que tenía el libertador Simón Bolívar al buscar la unión y conformación de la patria grande, y que actualmente está buscando el mandatario mexicano López Obrador. Pero estos mandatarios no son los únicos que reconocen al tabasqueño López Obrador como el presidente de la esperanza para Latinoamérica. Recordemos que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, inició su mandato realzando su admiración por el presidente de México. Bukele ve en AMLO la guía y enseñanza necesaria para poder limpiar poco a poco su país e ir impulsando a la par su crecimiento. Un ejemplo de esto último es el simple hecho de que Bukele acordó mediante el diálogo con López Obrador que la implementación de programas mexicanos como Sembrando Vida podría ser una excelente forma para la creación de empleos, generando las oportunidades necesarias para lograr disminuir problemas que están afectando al continente entero, como la migración. Y es que es bien sabido que en México las condiciones están mejorando gracias a la implementación de estos programas federales. Y por lo mismo se espera que al implementar de una forma adaptada algunos de estos programas se podría tener el mismo beneficio para toda Hispanoamérica, generando un mejor nivel de vida para todos y mejores oportunidades para salir adelante de una forma positiva y pareja, ayudando a que se disminuyan las brechas entre la misma sociedad. Otra de las grandes figuras que se suman a la lista de admiradores del proyecto mexicano de la Cuarta Transformación es José Mujica, expresidente de Uruguay, quien ha dicho que tanto él como el representante de México quieren que las personas gocen de un punto de partida de igualdad. Mujica también mencionó en una conferencia ofrecida en la Universidad Iberoamericana que los latinos componemos el continente más injusto, tal vez el más rico en recursos naturales, pero muy injusto. Esto es evidente por la historia que marca nuestro pasado, aquella en la que los conquistadores nos sacaron bastante ventaja y los nativos del continente fueron despojados de todo lo que les pertenecía, y en su mayoría también fueron despojados prácticamente de todos sus derechos humanos. Una figura que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses y que también quiere trabajar para lograr la unión de la patria grande es nada más y nada menos que Evo Morales, expresidente de Bolivia, quien ya estuvo exiliado en México y posteriormente se marchó a Argentina. ¿Será coincidencia que
busca la cercanía con los gobernantes que generan grandes expectativas para la patria grande? Regresando un poco al tema de los proyectos y trabajos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, recordemos cómo desde que era presidente electo, es decir, que aún no iniciaba sus funciones al frente del país azteca, acordó trabajar en conjunto con al menos 22 países más de América Latina y el Caribe para impulsar una serie de proyectos para que no existan los muros fronterizos, haya una migración controlada y ordenada y que sea su gobierno el que encabece el desarrollo de toda la región, por lo que el tabasqueño se ha convertido en una verdadera esperanza para la mayoría de los habitantes del continente americano. Nada lejano al sueño de Bolívar, ¿verdad? Lo que nos lleva nuevamente a la búsqueda constante de personajes como Simón Bolívar y Andrés Manuel López Obrador para conseguir la unión de las naciones hispanoamericanas, en otras palabras, la patria grande, con lo que se lograría el crecimiento general de más de la mitad de nuestro continente. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que entre hermanos latinos podemos sumar fuerzas y esforzarnos para lograr combatir los problemas comunes que tanto nos aquejan? ¿Eres de los que piensan que la unión entre hispanoamericanos puede combatir a las naciones más poderosas del mundo, como Estados Unidos, y sus constantes ataques a los latinos? Escribe en los comentarios todo lo que opinas sobre el proyecto histórico de la Patria Grande. Yo soy Carolina García y te invito a suscribirte en este canal y activar la campanita de las notificaciones para que estés enterado de lo más relevante que pasa aquí en nuestra Patria Grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.